Antes de iniciar este video, no olvides unirte al grupo de Steam del Sindicato Pixel, donde actuamos como mentores. Contamos con una lista extensa de juegos reseñados cuidadosamente bajo los estándares de calidad más altos vistos en Steam hispano. De modo que si en futuras rebajas estás dudoso sobre si un juego vale la pena o no, puedes consultar nuestro listado y sentirte confiado si realizar tus compras o no. Muchas gracias por su atención. Conforme nos adentramos en la disección de los videojuegos y el conocimiento popular, más contradicciones y problemas nos encontramos, por lo que en esta ocasión tenemos que hablar de los géneros en videojuegos, y para esto debemos entender primero lo que es un género y cómo sirve para clasificar las obras en diferentes medios. Digamos que es algo así como cuando vamos al cine a ver una película de acción, porque entendemos que esta obra evocará adrenalina en nosotros, ya sea con los elementos de cámara rápida o por lo rimbombante de las situaciones presentadas. La idea al final del día es activar e impresionar a la audiencia. En el caso de los videojuegos, como algunos ya se habrán dado cuenta, esto no sucede, ya que usamos géneros que han sido popularmente identificados a través de los elementos más superficiales como lo son las mecánicas, las cuales no son exclusivas, ya que otros juegos que busquen evocar otro tipo de experiencias también pueden usar una mecánica para transmitir algo completamente diferente. Así que, como hemos dicho antes, los videojuegos no son películas y su construcción es muy distinta al de otros medios. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un videojuego? Dentro de los componentes tenemos a las mecánicas, dinámicas y estéticas, las cuales, para que ustedes puedan entender, se traducen en reglas, el sistema y lo que lo hace divertido. Pero como sabemos que esto no será suficiente para que se llegue a entender a la primera, definamos una por una. La mecánica define cada una de las acciones que puede realizar el jugador en el sistema de juego. El conjunto de estas acciones se le conoce como dinámica, la cual es la que otorga una experiencia completa de todas las posibilidades que ofrece el sistema, pues finalmente es la combinación de todas las mecánicas. Y por último, ambos principios se complementan con las estéticas, las cuales son las razones emotivas por las cuales decidimos comenzar el juego de nuestra elección. Lo fundamental para entender esta idea es tomar a los videojuegos como un medio interactivo que busca entregarte una experiencia y no como un simple entretenimiento. Con esto queremos decir que lo más importante del contenido de un juego es la experiencia que busca transmitir y no los gráficos o música que fluyen hacia el intérprete, ya que pensar en juegos como experiencias diseñadas ayuda a entender cómo el sistema construye el comportamiento a través de la interacción. Eso permite a desarrolladores tener opciones de diseño más amplias para dar la experiencia buscada, y a los analistas les permite ser más claros con sus exámenes, ya que su entendimiento será más sencillo. Por otro lado, la disonancia entre desarrollador y consumidor surge debido a que el desarrollador procesa los videojuegos a la inversa del consumidor, ya que mientras el desarrollador comienza por las mecánicas de un juego para construirlo, el consumidor directamente obtiene una experiencia de este. Y sí, algunos de ustedes deben estar pensando que esto suena más complicado que los géneros que ya tenemos establecidos. Pero en realidad es más simple y claro, debido a que los géneros ya establecidos tienen un mar de problemas de los cuales todos somos conscientes, pero nos da pereza razonar. Y miren que este problema incrementa al paso de los años, ya que antes el videojuego solo podía enfocarse en una sola mecánica. Pero la tecnología nos ha superado y actualmente los juegos no combinan ni una ni dos, sino muchas más dinámicas en su contenido. Y es por eso mismo que el sistema actual está tan superado que ante la incapacidad de clasificar un juego de forma objetiva, prefieren mantenerse en este sistema decadente dándonos aberraciones como estas. Y esto no se limita a un problema de siglas. Pongamos por ejemplo el First Person Shooter. Aquí literalmente se definió un género entero con base en la posición de la cámara y el hecho de que el jugador usa un arma de fuego para abrirse camino ante los desafíos planteados. Lo cual sí parece bastante lógico al ver que este patrón se repite en diferentes juegos, y todos parecen llevar la dinámica al mismo punto. Pero estamos dejando de lado que por mucho de que todos en esencia parecen estar haciendo lo mismo, no tienen la misma intencionalidad a través de la experiencia que le van a emitir al jugador. Por ejemplo, tenemos juegos como Rainbow Six Siege, BioShock y Portal, los cuales son clasificados como First Person Shooter,
y los 3 quieren que te abras camino y cumplas los objetivos mediante disparos. El problema es que estos 3 títulos, pese a tener el mismo núcleo dinámico, no están contándote ni pidiéndote que hagas lo mismo. Porque en Rainbow Six Siege no tienes campaña, y tienes que matar porque estás en una operación de rescate entre agentes de seguridad y terroristas. Pero el juego nunca deja de ser un desafío de habilidad entre diferentes jugadores que buscan el dominio de una misma partida. Así que su experiencia se enfoca en la competición. Mientras que en el caso de BioShock, este se enfoca en descubrir los sucesos que acontecieron en la catástrofe de lo que alguna vez fue una utopía. Y al explorar los restos de esta ciudad, trataremos de averiguar lo que realmente pasó aquí mientras conocemos una multitud de personajes pintorescos que algo tendrán que aportar al misterio. Por lo que aquí tenemos una experiencia enfocada a la narrativa, construyendo una historia con elementos dramáticos. Y por favor no lo vayan a confundir con la narrativa del medio, eso ya lo expliqué en un video anterior. Y en el caso más evidente de esta disparidad de experiencias tenemos a Portal, donde sí disparas, pero estos son portales para resolver puzzles, o sea que la experiencia está enfocada en el desafío. Entonces, si tuviéramos una forma más objetiva de clasificar las experiencias que evoca cada juego, podríamos encasillar en el mismo género a juegos que no son necesariamente similares en la mecánica, pero que sí provocan en ti la misma experiencia al jugarlos. O sea que en lugar de Rainbow Six Siege, Portal y BioShock, podríamos decir que Portal y The Witness son del mismo género, ya que ambos están enfocados al desafío mediante puzzles, y ahí es donde se encuentra su experiencia principal. Y si esto no les ha quedado claro, siempre podemos recurrir a la cereza del pastel de los géneros en videojuegos. Estoy hablando del RPG. Usar este término es caótico, porque si nos vamos a la definición pura nos encontraremos con que el RPG es un juego donde asumimos un rol en un escenario ficticio. Claro, eso es tan abierto que puede ser aplicable a prácticamente todos los juegos existentes, ya que finalmente en todos tenemos un rol que cumplir, e incluso podemos personalizar ese rol con desafíos autoimpuestos, que viene a ser algo así como si decidiéramos jugar Metal Gear Solid sin usar el silenciador para potenciar el desafío. Es más, para apoyar esta afirmación podemos tomar de ejemplo al supuesto género Hack and Slash, cuya definición se originó de un estilo de juego existente en juegos de mesa, reforzando así el punto anterior de que con la definición de RPG, cada juego es un distinto espacio donde tendremos que asumir un rol y una dinámica específica. Ahora comprenden los problemas con los géneros actuales, pues identificado el problema, podemos plantearle una solución. El documento MDA, A Formal Approach to Game Design and Game Research, escrito por Robin Hunig, Mark LeBlanc y Robert Subek, es una propuesta sobre cómo reestructurar los géneros de videojuegos a través de 8 estéticas de juego, las cuales procederemos a nombrar y describir. Estética de la sensación. En esta clasificación entran los juegos cuyo disfrute radica en explotar a través de la dinámica alguno o varios de los sentidos del intérprete, tal como sucede con juegos como Res, Journey o Child of Eden, donde la música y el aspecto visual se ven potenciados para destacar, con la particularidad de que son obras que no tienen la intención de tener controles complejos o dar una función específica a cada uno de los botones. En realidad, son poco más que caminar e interactuar con unos objetos. Estética de la fantasía. Como toda obra fantasiosa, siempre busca crear un mundo que percibas como real, aunque en este existan elementos mágicos o cosas que en nuestra realidad se verían imposibles de creer. Con determinadas reglas puedes crear una realidad que le importe al jugador y tenga una estructura narrativa que nos haga preocuparnos por él. Es por eso que juegos como Dune, aun teniendo demonios y escenarios bastante locos, al no poseer una estructura lo suficientemente sólida como para preguntarte por qué haces esto o quiénes son estas criaturas. Son los videojuegos que se toman su tiempo dentro de la narrativa para dar esas justificaciones y entrar en este campo, como sucede con ejemplos como Final Fantasy, Dead Space o The Witcher 3, donde el mundo es el vehículo de construcción en el videojuego y aquello por lo que debemos luchar. Estética de la narrativa. Y espero que no se confundan con la narrativa del medio, ya que estamos hablando de la técnica narrativa en términos de literatura. En este caso hablamos de obras cuyo principal enfoque sean situaciones dramáticas. Al igual que el ejemplo anterior, esta categoría podría añadirse a muchas otras. La diferencia es que no terminan siendo el círculo por el que giran nuestras acciones. BioShock muestra una distopia donde las diferentes personas que le dieron una oportunidad a la ciudad bajo el agua sufrieron graves consecuencias por la forma de vida que se llevaba en ese lugar, hasta el punto de volverlos locos.
Donde el drama siente mayor peso es cuando encuentras grabaciones que te cuentan cómo era esta ciudad antes y después. Ves que ya no queda ni una pizca de su identidad. Aunque el juego sea de disparos y haya secuencias bastante largas para nuestro gusto, este tema no deja de girar en todo el recorrido, siendo el elemento que mayor significado le da a los actos violentos de nuestra parte. Caso similar a lo que pasa en juegos como Silent Hill 2 y Metal Gear Solid 3, donde existen otras dinámicas muy diferentes pero que vuelven a la construcción dramática del conflicto. En uno de los casos tocando la locura del protagonista y en el otro cuestionándote si lo que hiciste o no era lo correcto, pese a que eran tus órdenes directas. Estética del desafío. Aquí hablamos de los videojuegos que no tienen un enfoque narrativo o de plano, aún teniendo una historia detrás, no se esfuerzan en construir algo realmente sólido más allá de ir de punto A a punto B, mientras sorteas todo tipo de desafíos planteados en el diseño de niveles, tal como ocurre con los 3 ejemplos que tienen en pantalla, los cuales son juegos que solo quieren darte un reto y hacerte disfrutar de sus muy adictivas dinámicas sin ningún tipo de pretensiones. Estética de la competición. Fuera de los desafíos autoimpuestos que puedes hacer en cualquier videojuego, estas son experiencias cuyo mayor enfoque es la interactividad con otros jugadores en la búsqueda de la victoria por medio de tu habilidad. Dicho en pocas palabras, se trata del jugador haciéndose del dominio de la partida de otros jugadores en línea, tal como sucede en juegos cuyas mecánicas apremian la habilidad y la exploración del sistema de juego. Estética del compañerismo o asociación. En esta estética en particular, debemos destacar la dicotomía que surge al compararla con la estética de la competición, pues se debe observar un aspecto que lo hace particular del resto de estéticas, y este es el uso de los elementos aleatorios que afectan las habilidades de los jugadores, tanto para bien como para mal. Porque si un videojuego plantea en su diseño los elementos aleatorios, no puede ser considerado como algo que mida tu habilidad si por alguna razón hasta el más manco del grupo termina en primer lugar. Es absurdo. Por ello, debe ser considerado como una experiencia de simple entretenimiento que le interesa más al ámbito social que al competitivo. Estética de la expresión. Sin necesidad de ser un artista, cualquier persona puede tomar una hoja de papel, un lápiz y crear algo. Por eso mismo es que en este tipo de videojuegos no hay ni perdedores ni ganadores, ya que su objetivo principal es explorar la creatividad del jugador, dándole herramientas para moldear lo que desee. Y finalmente, la estética de la sumisión, pero que se entiende mejor como abnegación. En palabras más simples, videojuegos como simple pasatiempo, que solo buscan un entretenimiento sin tener una resolución. La diferencia de estas experiencias a la estética competitiva y social es que no interactúas con otros usuarios, solo juegas por ti y para ti. Y en la mayoría de los casos, esta clasificación se le entregaría a videojuegos que buscan un puntaje y no están relacionados en ningún tipo de marco social, tal como sucede en casos como Fallout Shelter, Tetris o Pinball. A través de las estéticas mencionadas, podemos concluir en que los juegos pueden ser asociados a una estética principal, pero obviamente también pueden compartir aspectos de otras en menor medida. Lo importante es que se clasifiquen a través de su estética principal, pues es la que marca la experiencia y sensación que te llevarás al final del día, tal como sucede en el caso de Final Fantasy, que contiene hasta 6 de las estéticas anteriormente especificadas, pero cuyo desarrollo siempre se mantiene al margen de la fantasía. Esto es sumamente importante para poder comprender mejor por qué disfrutamos tanto los videojuegos y el motivo por el cual los jugamos. De esta forma podemos quitarnos la percepción estúpida de que una persona solo puede jugar títulos cuyas dinámicas sean similares, como ya el típico caso del jugador que cree que solo sirve para los juegos de disparos o los que creen que no pueden jugar un juego de fantasía americano por tener la cámara en primera persona. Y también nos evitaría miles de dolores de cabeza al desechar un sistema como el que actualmente tenemos que nos lleva a clasificaciones que ya incluso rozan en lo ridículo como pudieron ver anteriormente. No seamos unos necios sin sentido y aprendamos a darle el valor que se merece nuestro medio.